Hola, ¿cómo están? Traigo muchas noticias sobre Venezuela. La primera y más sorprendente y hasta desconcertante la he leído en el Miami Herald en español, o sea, en el Nuevo Herald. Un despacho de Antonio María Delgado, que es un periodista venezolano muy bien informado, una fuente muy creíble. Según ese despacho, Delcy Rodríguez, apodada en el mundo del AMPA Delcy la Fea, le ha propuesto a Estados Unidos, esto no se puede creer, entregar a Maduro y quedarse ella en el poder, como una figura de continuidad institucional, dice la nota. O sea que Delcy Rodríguez, aparentemente, según el Nuevo Herald, estaría complotando a espaldas de Maduro para darle una patada en las nalgas y quedarse ella bien sentada, bien atornillada en el trono de Miraflores. Esto, según Delcy, sería una suerte de madurismo sin Maduro. Maduro, no sabemos si en el plan de Delcy sería entregado a los americanos o si partiría al exilio. Pero ningún exilio en estos tiempos es una plaza segura. Fíjense que el matarife de Damasco, el dictador sirio Assad, se fue a Moscú pensando que Putin lo iba a proteger, y ahora Putin está negociando con el nuevo jefe de Estado de Siria y estaría tentado de entregarle a Assad a cambio de que Rusia tenga bases militares en Siria. Así que Delcy la Fea, Delcy Rodríguez, habría propuesto esto a Estados Unidos. Se va Maduro, me quedo yo. También habría propuesto que para acompañarla en ese nuevo gobierno de transición, habría que preguntarle a Delcy la Fea, de transición a qué. El general retirado Miguel Rodríguez Torres, que está en el exilio, que en su día fue chavista, que después ya no fue chavista, que lo persiguieron, que lo encarcelaron, volvería a Venezuela y gobernaría junto con Delcy, o incluso sería el jefe del gobierno de transición. No creo que esta propuesta disparatada, rocambolesca de Delcy Rodríguez prospere, pero da una idea de cuán desesperada está ella, Delcy la Fea, ¿no? Y de cuán desleales, pérfidos pueden ser los colaboradores más cercanos de Maduro, incluso tentados de cobrar la recompensa de $50 millones, ¿no? Aunque para estos ladrones de cuello y corbata, supongo que $50 millones no será ya tanta plata. También he leído que en las casas de apuestas ha subido bastante la probabilidad de que Maduro caiga antes de fin de año. Ahora, en las casas de apuestas, 56% de la gente apuesta a que Estados Unidos ejecutará una ofensiva militar en Venezuela antes de fin de año. Y estamos a mediados de octubre. Faltan 2 meses y medio. No es mucho tiempo. Son 10 semanas, 11 semanas. Que Estados Unidos ejecutará una ofensiva militar y derribará a Maduro. Hay bastante información sobre Venezuela hoy en el New York Times y el Washington Post. El New York Times dice que en encuestas recientes realizadas en Venezuela, Maduro solo registra un 18% de aprobación o de adhesión, que a mí igual me parece altísimo. No entiendo cómo 18% de los venezolanos pueden seguir apoyándolo. Y que María Corina Machado tiene un índice de aprobación de entre 50 a 60%. Pero la información más importante proviene de fuentes militares, tanto en el New York Times como en el Washington Post. Para comenzar, el jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Hosley, que llevaba casi 4 décadas sirviendo
las fuerzas militares de Estados Unidos, ha renunciado y ha pasado al retiro. No sabemos si el secretario de Guerra, Hegseth, le pidió que renunciara, pero es un cambio importante porque era el jefe del Comando Sur, precisamente a cargo de las operaciones militares. De momento solo entrenamientos, maniobras tácticas que se están llevando a cabo en el Caribe Sur. Entonces, lo que hoy ha ocurrido es que el Regimiento 160 ha mostrado los músculos y ha mostrado las garras y ha mostrado los colmillos. ¿Qué es el Regimiento 160? Se le conoce como los Night Stalkers, los acosadores nocturnos. Y son un cuerpo de élite, una tropa de élite de operaciones especiales de aviación. Es el Regimiento de Operaciones Especiales de Aviación, Regimiento 160. Ese Regimiento 160, cuerpo de élite, con un entrenamiento de alta excelencia militar, puede llevar a Navy SEALs o a Boinas Verdes o a Fuerzas Delta. Hoy han sobrevolado los mares del Caribe, muy cerca de la isla de Trinidad, al norte de Trinidad, más o menos a 90 millas de las costas venezolanas, o sea, bien cerca de Venezuela, 6 helicópteros MH-6, conocidos como Little Birds, pequeños pájaros, y 3 helicópteros MH-60 más grandes, conocidos como Black Hawks o halcones negros. Estos pájaros pequeños y estos halcones negros han sobrevolado las aguas del Caribe bastante cerca de Venezuela. Estos helicópteros podrían efectuar operaciones nocturnas dentro de Venezuela, llevando Navy SEALs o Green Berets o Delta Force para ejecutar una operación en tierra, relámpago, de extracción, de entrar y salir. Son tropas altamente calificadas, las tropas mejor entrenadas de Estados Unidos. Este regimiento, o uno muy parecido con Navy SEALs, entró aquella madrugada a Pakistán a dar de baja al terrorista Bin Laden. ¿Significa necesariamente que el Regimiento 160 que se está entrenando va a entrar una noche a Venezuela a capturar a Maduro? No, no significa necesariamente. Es una fuerza contraterrorista, antiterrorista, que ha probado su eficacia en Afganistán, en Irak, en Siria. Pero a veces Estados Unidos con Trump muestra una carta para engañar al enemigo. Quizá está mostrando esta carta, los 6 helicópteros pequeños, los 3 helicópteros grandes, el Regimiento 160, para insinuar que van a ejecutar una operación relámpago nocturna en Caracas. Pero como es la carta que está exhibiendo Estados Unidos, puede que no sea la carta que va a jugar. ¿Recuerdan cuando hace no mucho Estados Unidos bombardeó las plantas nucleares subterráneas en Irán? Aquel día Estados Unidos mostró una carta. 2 aviones B-2 que tenían las bombas de penetración masiva, unas bombas inmensas, voluminosas, pesadísimas, que penetran bien hasta el fondo de los búnkers, salieron cruzando el Océano Pacífico rumbo a la base militar de Guam, con lo cual Irán pensó que esos eran los aviones que podían bombardear sus plantas nucleares subterráneas. Pero el vuelo de esos aviones fue un embuste, una deliberada maniobra de engaño y distracción al enemigo, a Irán. Porque otros 2 B-2 partieron en dirección contraria, cruzando el Océano Atlántico rumbo a Irán.
un vuelo más largo, pero un vuelo que había quedado entonces encubierto, solapado por el vuelo de los otros B-2 rumbo a Guam, surcando el Pacífico. Entonces, que Estados Unidos esté exhibiendo el poderío militar del Regimiento 160, los helicópteros Little Birds, los helicópteros Black Hawks, los B-52 que han sobrevolado también ayer cerca de las costas venezolanas, no necesariamente implica que va a usar esa fuerza militar, esos aviones, esos helicópteros, el Regimiento 160. Quizá es una maniobra de engaño, de deliberada distracción, de despiste al enemigo. Esto según los que más saben, ¿no? También quiero decir que según una fuente altamente confiable, creíble, es un periodista venezolano supremamente bien informado, no me lo pierdo en YouTube, Casto Ocando, Estados Unidos estaría considerando no solo destruir instalaciones del Cartel de los Soles, que sería un escenario poco riesgoso para Trump, ¿no? Destruir pistas clandestinas de despegue y aterrizaje, que según Casto las hay no por decenas, sino por centenares en las regiones donde Diosdado Cabello controlaba las operaciones del Cartel de los Soles en Venezuela, ¿no? Entonces, claro, ese sería un escenario poco riesgoso para Trump. Bastaría con disparar unos misiles. No necesariamente, dijo Castro, los Tomahawks, pueden ser también los Hellfire, ¿no? O incluso drones, y hacer volar esas pistas clandestinas, que pueden ser 100 o 200 pistas clandestinas, ¿no? Ese sería un escenario poco riesgoso porque es de suponer que en esas pistas clandestinas no habría presencias militares o policiales o de políticos prominentes de la dictadura, ¿no? Entonces sería una destrucción de la infraestructura del Cartel de los Soles, pero no de sus jefes, de sus altos jefes militares y civiles, ¿no es cierto? Pero Castro dijo que Estados Unidos está evaluando la posibilidad, y yo me alegro, de usar bombas de penetración masiva, quizá como las que usó en Irán, para destruir los búnkers donde se esconden los espadones de la dictadura. O sea, Estados Unidos sabe perfectamente dónde están los búnkers, donde se esconden Maduro, Cabello, Padrino y jefes militares de la dictadura. Y Estados Unidos podría destruir esos búnkers como destruyó las plantas nucleares subterráneas en Irán. O sea, sin un solo soldado en tierra y entrando con aviones que son inmensamente sofisticados como los B-2, puesto que no son detectados por el radar, o no entrando con aviones B-2 ni B-52 y disparando las bombas desde muy lejos, desde buques de guerra, fondeados en el Caribe cerca de las costas venezolanas, o desde otro punto de lanzamiento, quizá incluso desde el submarino. Entonces, perdón, ese es un escenario más riesgoso, pero por supuesto más conveniente si uno quiere propiciar un cambio de régimen en Venezuela, ¿no? Que una noche Estados Unidos, en lugar de entrar a Venezuela con helicópteros, puesto que eso sí supone un riesgo, ¿no? Supone el riesgo de que te derriben uno, o de que uno se caiga por averías, como ocurrió en Pakistán, y supone el riesgo de que te disparen con estos misiles que se disparan desde el hombro. Esto lo dice hoy el Washington Post. El Washington Post dice, cuidado, la defensa antiaérea de Venezuela es robusta. No sus aviones de combate, que casi ninguno ya puede despegar, pero su defensa antiaérea, los misiles rusos o
estos misiles que se lanzan desde el hombro, SA-24, que buscan el calor, esto podría provocar una baja o varias bajas entre las tropas invasoras de Estados Unidos. Y Trump no quiere que le derriben un helicóptero o más de uno, que le maten a Navy SEALs o a Green Berets o a Delta Force o que los tomen prisioneros, ¿no? Trump no quiere arriesgarse a eso. Yo creo que no se va a arriesgar a eso. Pero disparar desde lejos unos misiles, los Tomahawk, los Hellfire, o estos de penetración masiva que caen verticalmente y que rompen la tierra, el cemento, el hormigón, como si fuera mantequilla, ha dicho Castro Cando, esto sí sería glorioso, ¿no es cierto? Porque ahí podrían quedar convenientemente enterrados los peores hombres que han desgraciado a la nación venezolana hace poco menos de 3 décadas. Estas son entonces las informaciones muy positivas todas, y quiero terminar preguntándome si María Corina Machado podrá viajar a Oslo, Noruega, en unas semanas a recibir el Premio Nobel de la Paz. Esperemos que sí. Y esperemos que Delcy Rodríguez, alias Delcy la Fea en el mundo del AMPA, no sea entonces la reemplazante de Maduro como ella desea íntimamente, in pectore. También quiero decir que todo sugiere que jamás en la Franja de Gaza no va a entregar las armas y va a seguir matando palestinos, lo que va a obligar eventualmente a Israel a reanudar las hostilidades y entrar a desarmar a la fuerza Hamás. A Trump le han preguntado si él mandaría soldados de Estados Unidos y ha dicho no. Basta con mi palabra para que Israel entre y vuelva a matar a los terroristas de Hamás. O sea que por lo visto la palabra de Trump vale bastante en los círculos de poder de Israel. Antes de terminar, quiero recordarles que este sábado 18 de octubre y este domingo 19 de octubre, don Alejandro Cardona, un experto en invertir en la bolsa de valores, ha hecho una gran fortuna en ella, va a dictar su seminario Creando Riqueza, un seminario que viene dictando hace muchos años. Basta con inscribirse en seminariocreandoriqueza.com. Pueden estar en cualquier lugar del mundo. Es un sábado y un domingo. Este fin de semana, 18 y 19 de octubre, comienza a las 9 de la mañana. Y Alejandro va a enseñar cómo invertir sagaz, juiciosamente en la bolsa, no tanto comprando acciones, sino opciones derivadas de las acciones, o también comprando instrumentos financieros derivados del oro, del petróleo, de manera que él enseña cómo ganar dinero y no necesariamente inversiones muy abultadas o muy copiosas, ¿no? Uno puede invertir 100 o 200 dólares y si da en el blanco, si hace la inversión correcta, si entra a tiempo y sale oportunamente, puede duplicar o triplicar el monto invertido. Seminario Creando Riqueza, Alejandro Cardona, este fin de semana. Mucha suerte y que ganen mucho dinero con él. Seguimos.